Alfred Ballesteros. Director, gracias por estar en Caracol Radio. Buenos días. Sí, buenos días, Gustavo. Buenos días a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes de Caracol Radio. ¿Ya le están poniendo ustedes el ojo a lo que sería la reforestación de los cerros orientales en Bogotá? Sí, señor. La semana anterior tuvimos reunión con la gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, con el alcalde mayor, el doctor Carlos Fernando Galán, y estamos ya trabajando en cuál va a ser esa estrategia para restaurar las hectáreas afectadas por el incendio. Existen unos protocolos elaborados por la Universidad Distrital, por la Universidad Javeriana. Este trabajo hay que hacerlo de la mano de científicos. No se trata, Gustavo, de ir a sembrar allá como locos, no, hay que esperar unos meses, hay que esperar el suelo, las condiciones, hacer análisis técnicos de cómo se debe restaurar, en primer lugar, los suelos, cuáles son las especies indicadas para sembrar, cuál es el momento para sembrarlas, porque estamos en fenómeno del Niño, no se puede todavía hacer ninguna plantación, y luego sí, técnica y científicamente diseñar el plan de restauración e intervención en la zona, pero ya estamos trabajando en eso porque es una prioridad. Director, hay una cantidad pues de árboles muertos, de ceniza, perdone la ignorancia, pero ¿hay que echar algún tipo de abono para sembrar esos árboles más adelante o la tierra misma se recupera? No, hay que hacer un proceso de restauración de los suelos y luego de que se haga una restauración de los suelos y un movimiento de esas capas orgánicas afectadas o muertas, sí se puede empezar a preparar el terreno con abonos para las nuevas especies. Por eso hay que esperar todavía unos meses para establecer cuáles son las condiciones definitivas del suelo. Y hay que hacer algo que es más urgente, y eso sí lo vamos a empezar a hacer, y es que hay un plan para sustituir las especies de pino y eucalipto que están allí, que son introducidas, que son altamente combustibles por especies nativas. Entonces nos vamos a sentar esta semana con el acueducto y con la Secretaría de Ambiente del distrito a diseñar ese plan, que a su vez pueden ser como unos corredores que sirvan de barreras cortafuegos. Hay más de 4.000 hectáreas en los cerros en pinos y eucalipto, y si no empezamos a sustituirlas por especies nativas, pues todos los años vamos a estar en la misma situación. Director, en el páramo de Santurbán se hablaba de 100 años para recuperar este ecosistema. ¿Cuánto se van a tomar los cerros de Bogotá? Bueno, todos los ecosistemas son diferentes. Digamos que en el páramo teníamos unos frailejones de más de 100 años de vida, entonces obviamente restablecer estos frailejones es mucho más demorado, es otras condiciones, otra altitud, más de 3.000 metros. Las coberturas de los cerros orientales tristemente hoy no son de especies nativas, son de especies introducidas. Las especies que se podrían sembrar allí son especies que en 20 o 30 años estarían ya en unas alturas aceptables, alrededor de 1,5 metros, 2 metros, pero lo que nos vamos a demorar mucho es en el proceso de sustituir las especies introducidas por las nativas. Según el estudio que la Universidad Distrital hizo el año anterior con el doctor Usa, que es un experto forestal, vamos a tardar 200 años en sustituir esas más de 4.000 hectáreas que hay en cerros orientales, porque no se puede hacer de manera simultánea todo, sino es un proceso lento donde hay que empezar por fases e ir poco a poco sustituyendo las hectáreas que hay. Ese proceso lo entienden plenamente los medioambientalistas, que pues muchos dirán, no, ¿cómo van a arrancar o cómo van a dejar de sembrar o permitir que no crezcan más los eucaliptos, los pinos, en fin? No es fácil, Gustavo. Nosotros en la CAR iniciamos ese proceso en el Neusa, en el embalse del Neusa hace 15 años. Allá hemos sustituido 500 hectáreas en 15 años y ha sido una lucha para que la comunidad y los ambientalistas entiendan. En Neusa todos los años había incendios, como en cerros orientales. Hace 15 años no hay incendios porque se empezó ese proceso de sustitución y se han mejorado las condiciones del ecosistema, pero hay que hacer un trabajo social importante y de comunicación para que la gente comprenda que se sustituye para beneficio del ecosistema, no para hacer un daño ambiental. Director, ¿cuánto cuesta una hectárea de sustitución, por ejemplo, en los cerros orientales? Digamos que hasta que no se haga la evaluación técnica y científica no tenemos el dato exacto, pero en promedio en Colombia hacer una restauración de un área afectada por incendio tiene un costo de alrededor de 60 millones. Sí, siempre es un billete y hay que hacerlo de la mejor manera. Aquí explicábamos, director, con precisamente una de las habitantes del Paraíso, ahí cerca de donde estaba el incendio de los cerros orientales, pues cómo las hojas del pino, de eucalipto, esto crean como un colchón en el suelo, tienen unos aceites y son mucho más inflamables porque no son especies nativas.
Sí, a veces pareciera que el incendio se controló y resulta que él está por debajo de esos colchones que usted menciona, que a veces tienen hasta 2 metros de profundidad, imagínese. Por eso es tan difícil controlar los incendios para los bomberos y para todos los cuerpos de socorro en esta clase de coberturas. Director, pues muchas gracias por contarnos. Estamos pendientes de este proceso y de noticias próximas sobre cómo se va a adelantar esa reforestación en los cerros orientales de Bogotá. Buen día para usted, mil gracias. A usted, Gustavo, a toda la mesa de trabajo y a los oyentes, muchas gracias, buen día. Alfred Ballesteros, director de la CAR Cundinamarca, 100 años o más, uno de los eucaliptos de Santurbán, pero tener un árbol nativo de 1,5 metros, 2 metros, aquí en los cerros orientales, se demora 20, 30 años.